el señor reprenda, pero lo digo por caramba. El tipo, el caballero joven, Isa Tavares, llegó nuevo ahí y las batallas siguen en el metro. Acaba de publicar la OPRE un comunicado, hermano Joel, vamos a arrancar con eso. Dice el comunicado: informamos que siendo las 7:30 de la mañana y debido a los procesos constructivos que se están realizando en la línea 12, se presentó una avería en la cambiavía que afecta exclusivamente la llegada y salida de trenes a la estación María Montés, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la línea 2 del metro. Para garantizar la movilidad de nuestros usuarios, se ha habilitado servicio alternativo mediante autobuses del corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montés y Pedro Francisco Bonó, dígase desde la Kennedy con Núñez hasta el 9, donde está la María Montés, donde se presentó la avería en el cambiavía. El resto de las estaciones, sigue el comunicado, de la línea 2 opera con normalidad y la línea 1 no presenta afectaciones. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión. Miércoles 19 de noviembre, hace menos de 15 minutos, publica la OPRE en sus redes sociales. De verdad que el joven que ha sido colocado ahí tiene una papa caliente. Esperamos en Dios que salga airoso, no por el bien suyo, ni siquiera del gobierno, sino del pueblo, que se sirve de este transporte que es tan vital. Un transporte, señores, que ya forma parte integral de la dinámica de vida de los capitaleños y de todo el que vive en el Gran Santo Domingo, porque estamos hablando de un transporte en el que usted puede decir en 30 minutos, ahí te veo, y ahí lo verá. No hay tapón, no hay inconveniente, pero cuando se presentan estas averías, pues saca de ritmo a cualquier persona. Por suerte, digamos, solamente el inconveniente es en la María Montés, de manera que si usted está en la Núñez y de ahí va hacia la Concepción Bona, que es allá en Santo Domingo Este, o va para la línea 1, sea para Centro de los Héroes o para Villamella, lo puede hacer con normalidad. Así que está la información para nuestros fieles oyentes de Despertar Político, oyentes y televidentes. En otro orden, continúa el debate en el Congreso Nacional respecto a la reforma al Código Procesal Penal. Aquí nosotros explicamos ayer que el Tribunal Constitucional había declarado, ¿verdad?, inconstitucional la manera en que fue aprobada esta ley orgánica en el año 2015 y dio un plazo al Congreso Nacional de un año para que se iniciaran los debates y se establecieran las reformas que pudieran haber surgido en 9 años después de aprobación de este código y que fueran introducidas de acuerdo al procedimiento legislativo que establece la ley, y así evitemos caer en un vacío, o no un vacío, en este caso sería retroceder al Código Procesal Penal del año 2002. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar brevemente en los pasillos del Congreso Nacional al vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, y él nos explicaba el impacto que esto podría tener, porque la reforma que se hizo en esa ley 1015 del Código Procesal Penal introdujo más de 90 modificaciones al Código Procesal anterior. De manera que si el Congreso Nacional permite que venza el plazo, al que le quedan ya unas 3 semanas apenas aproximadamente, los casos que están en curso en la justicia corren graves peligros. Es lo que ha alertado hoy también en su artículo el joven, el jurista, experto constitucionalista Nacés Perdomo Cordero, quien en su artículo titulado El Código Procesal Penal, publicado por el periódico El Día en la versión impresa, ahí tenemos, señor director, la imagen, él explica de que justamente la Comisión de Justicia que está apoderada en la Cámara de Diputados
con este proyecto tan importante que ya salió del Senado. Salió del Senado con muchísimos periquitos que tienen que ser resueltos porque parece que el Ministerio Público ha logrado incidir como le corresponde, porque es un actor del sistema, forma parte importantísima del sistema de justicia, porque es el órgano persecutor, ¿verdad? Y lo entendemos. Los jueces también tienen su rol, la policía es un auxiliar de la justicia, pero el Ministerio Público es quizás la parte más importante. Y según mis fuentes, ayer yo cuestionaba si Omar Fernández, en su proyecto sometido del Código Procesal Penal, que luego él se alegró porque el Senado lo aprobó, si el suyo contemplaba originalmente un retroceso en materia de garantías constitucionales, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la tutela judicial, el debido proceso, como lo era la ampliación de la prisión preventiva de 18 meses, que es año y medio, a 2 años, y con la posibilidad de que se extienda por 12 meses más, o sea, de 3 años. Es prácticamente legalizar una pena anticipada. Pues la información que recibí ayer es que en la comisión se acordó una cosa, el proyecto tenía una cosa, pero en el pleno, con la facultad soberana que tienen los legisladores, cuando los proyectos llegan, ¿verdad?, hasta ese seno, pues modificaron muchísimas cosas y se aprobó algo muy diferente a lo que la comisión dio un informe favorable. Y aún más, me dicen que es el Ministerio Público y no el proyecto original de Omar Fernández que metió la cuchara para tener esa facilidad de extender la prisión preventiva, para continuar esa chercha que nosotros estamos cansados de denunciar, de que siendo la prisión preventiva la excepción de las medidas de coerción, aquí se ha convertido en la regla. Y ni siquiera se respeta que esa medida de coerción no debe equipararse a la pena que lleva la calificación jurídica, es decir, la tipificación que el mismo Ministerio Público le da a los casos que lleva, y ni siquiera esa forma se guarda, porque tenemos el caso de Yexé. Ellos mismos lo califican de homicidio involuntario, que en el Código Penal actual tiene una pena de 3 meses a 2 años y piden 18 meses de prisión preventiva. Lo que pasa es que el tribunal se la niega. O sea, están pidiendo 1 año y medio de prisión preventiva para un delito cuya pena máxima son 2 años, pero la mínima es de 3 meses. Y si mañana un tribunal le da 3 meses, olvídese que sea el caso de Yexé, porque ahí hay muchos sentimientos, ¿verdad? Olvídese que sea el caso de Yexé, y figúrese que fuera otro escenario de homicidio involuntario u otro delito que tenga una pena menor de 1 año de prisión como mínimo y que le tengan en la costilla 18 meses sin saber si la persona es inocente. El Ministerio Público ha tenido gran incidencia para que el Senado aprobara eso, aun cuando tenemos nuestras cárceles abarrotadas. En el año 2021 hay un reportaje interesantísimo publicado por la BBC, usted lo puede buscar, que es un ranking de las 6 cárceles más sobrepobladas de América Latina. República Dominicana está en el puesto número 7 en ese momento, con un 180% de sobrepoblación. Entiéndase de que tenemos casi el doble de reclusos de la capacidad que tenemos en nuestras cárceles. Eso produce hacinamiento y arrastra consigo la imposibilidad de tener las condiciones adecuadas para que los presos puedan reivindicarse, para que puedan allí transformarse, que las cárceles dejen de ser universidades del delito, donde el que entra por un robito sale con mentalidad hasta de secuestrar, y tengamos ciudadanos cambiados, redimidos, que cuando salgan a las calles puedan reinsertarse laboralmente, como hay muchos que sí lo están logrando. Yo estudio Derecho y la universidad, que me da la facilidad de estudiar a distancia, ahí yo tengo como 2 compañeros
2 compañeros que están recluidos en una de las cárceles de la República Dominicana y están tomando clases. Esos están aprovechando las oportunidades que le da el sistema para salir de ahí distintos, mostrando un verdadero arrepentimiento, que es a través del cambio, no de las palabras. Pero el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, limita que esas posibilidades sean aprovechadas por todos los internos. Pero el Ministerio Público quiere conseguir con esa chercha, aún teniendo el 60% de esos presos que hay en las cárceles dominicanas siendo preventivos. Quieren continuar, porque nunca el tiempo le da para continuar las investigaciones, porque ellos entienden, me decía alguien ayer, que es tedioso tener que estar solicitando plazos continuamente. Usted sabe que nos den 3 meses más para extender la medida de coerción. O sea, el tiempo nunca les alcanza. Bueno, pero si usted no tiene los elementos para instrumentar un caso, no lo someta. En Estados Unidos, y eso yo lo he dicho aquí, y trato de ser coherente en ese tema, porque hay casos que los sentimientos mueven a uno a exigir prontitud, pero la justicia no es una carrera de velocidad, es un tema de calidad, porque de nada vale. Usted beneficia al infractor, al delincuente, cuando le instrumenta un expediente mal, porque le está garantizando impunidad. Ok, va a tener la zozobra del trajín judicial, pero mañana va a salir impune. Se hace mejor esperar, como hace Estados Unidos, que instrumentan un caso que la gente a veces se olvida de que ese caso lo tienen pendiente y de repente ¡pam! Pero cuando le echan mano, las probabilidades de lograr una condena son altas. Entonces el Ministerio Público, si usted no tiene caso, no se deje presionar ahí están presionando con el caso Senasa y con otros. ¿Qué es lo que pasa? Que no se dejan sentir. Repito, trato de ser coherente con esto, al reconocer de que es mejor que se tomen su tiempo, para que después no estén declarando todos los casos complejos y ahora queriendo hasta 3 años de prisión preventiva para poder llegar al fondo de un caso. Pero mientras tanto hay una gente que la ley presume inocente, por eso hablamos de que eso es legalizar las condenas anticipadas. Entonces, si el Congreso Nacional fue negligente, porque lo fue, tuvieron todo un año, fueron juramentados en agosto del 2024, los presidentes de ambas cámaras son los mismos que del pasado cuatrienio, al final, señor Ricardo de los Santos en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco en el Senado, perdón, y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, son los mismos presidentes, y sin embargo, el TC dio un año y todo el mundo se hizo el loco. Omar somete el proyecto, ¿verdad? Pero a última hora, porque miren cómo estamos con el tiempo arriba. Ahora la comisión está pidiendo que el Tribunal Constitucional extienda el plazo. Vamos a escuchar brevemente ahí las declaraciones oponiéndose a ese pedimento. Vamos a escuchar algo de sus argumentos de nada más y nada menos que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, uno de esos sectores que el Senado no consultó antes de aprobar lo que aprobaron. Vamos a escuchar a eso, señor director. El Colegio de Abogados de la República Dominicana rechaza la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda volver sobre sus pasos. Me refiero a la declarada ley inconstitucional en que se erigió la ley 1015, el Código Procesal Penal que se está discutiendo y que se le había dado al Congreso un tiempo que se cumple ahora en diciembre para que el mismo generara la ratificación o los cambios que estimara de lugar. El mes de diciembre es la fecha cumbre y el Congreso ha estado planteando pedir una prórroga para seguirlo discutiendo. Eso no es viable, no es posible porque el Tribunal Constitucional estaría entonces habilitando una especie de recurso de revisión sobre sus propias decisiones, algo que es contrario incluso a precedentes que ya en el 2024 había establecido. Lo que se ha planteado, lo que se ha estado tratando de hacer con la reforma procesal penal es integrar una contrarreforma, lo cual resulta inadmisible, como la prisión preventiva, que lo que quiere es ampliarse, entre otros aspectos que en modo alguno se corresponden con las necesidades de este código y más aún con lo que espera el pueblo dominicano de la ley 1015. Por eso... Bueno,
ahí ustedes escucharon el rechazo a esa propuesta. La anterior, sometida en la comisión por el propio presidente de la misma, Wandy Batista, diputado, abogado, veterano del partido oficialista en La Romana, pero con un expertise en la parte jurídica amplio, ha dicho que lo más recomendable es, y también Nacef Perdomo, a quien hicimos referencia en su artículo de hoy en el diario impreso El Día, de que se apruebe una ley idéntica a la 1015, la que se aprobó en el 2015, y que el TC falla en su contra, pero por el procedimiento que se utilizó a nivel legislativo, que no se trató como una ley orgánica. Si ese fue el único problema, pues que se haga el trámite conforme a lo que establece la normativa, una ley idéntica, porque sobre esa hubo consenso hace 10 años. Se aprueba y ahí arrancamos el debate y tenemos hasta el 28 con este Congreso para tener un código procesal que mantenga las garantías constitucionales. No una vaina que nos quiera poner una prisión preventiva de 3 años. No vamos a legalizar las condenas anticipadas. ¿Qué va a pasar finalmente si el Congreso en estas 3 semanas no recibe la prórroga del TC, que sería un precedente? Eso nunca se ha hecho, en lo que tengo en memoria. Si se vence el plazo del TC para reformar el Código Procesal Penal, que volveremos al Código del año 2002. ¿Y qué va a pasar con todos los casos que hoy se están conociendo en la justicia? Bueno, el principio de irretroactividad de la ley establece que cuando la ley nueva, en este caso sería una ley nueva porque vamos a volver a una vieja, va a ser nueva porque va a dejar de ser la que está para que venga otra, aunque ya estuvo en el pasado. El principio de irretroactividad lo que establece es que si beneficia al imputado, pues se le aplica. Dígase que si el delito por el que lo están juzgando actualmente tiene 20 años de prisión y se aprueba una ley durante se está conociendo ese proceso que es de 10 años, a usted le favorece, pues hay que aplicarle la ley nueva. Pero si le perjudica, entonces ahí se aplica la irretroactividad. Entonces, ¿qué va a pasar con los que están ahora en los tribunales llevando casos, no solo los de corrupción, sino de cualquier otra índole? Volver a un código al que se le reformaron más de 90 cosas. ¿Qué va a pasar en beneficio y en perjuicio de esos casos? Se van a caer. Ese es el riesgo que advierte Nacef Perdomo, que advierte el presidente del Colegio de Abogados y que advierte Finjus. Entonces el Congreso tiene que poner mucha atención, porque puede ser que el TC no les pueda complacer en este pedimento de extender el plazo, pero el país no le va a perdonar un retroceso de volver al 2002 porque simplemente fueron negligentes al no aprovechar el plazo de 1 año para reformar una ley. Nuevamente tenemos que hablar del Congreso y hablar de manera negativa, pero es que tampoco ustedes se ayudan, mis estimados legisladores. Hasta aquí mi comentario.